Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que será en realidad una serie de entrevistas que haremos con el objeto de rescatar la historia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para relevar un pasado innovador. Esa es la idea. Queremos relevar el pasado innovador que siempre tuvo la facultad. Este programa lo hacemos con el patrocinio de la Dirección Académica y de Investigación de la Facultad, de la iniciativa OpenBOCHEF y de la Biblioteca Central de la Facultad, que están colaborando para que todo resulte bien. En esta oportunidad tenemos un invitado que va a ser muy interesante conversar con él por la historia que nos va a relatar. Bienvenido Enrique Gajardo Wolf, que está aquí presente en esta transmisión. Enrique es ingeniero civil de la facultad, egresó el año 1961. Estamos hablando entonces de una historia de como 50 años atrás. O sea, este es el escenario al cual vamos a navegar en el pasado. 70. No solo es ingeniero, él obtuvo una maestría en psicología en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela en el año 1997. Y para que vean ustedes que el pasado era harto distinto del presente y las oportunidades que se abrían a los nuevos egresados eran fabulosas, debo decir que Enrique egresó el año 61, como ya mencioné, 1961, pero fue el jefe del servicio sismológico a partir de ese mismo año, 1961, cargo que mantuvo hasta el año 1967. Desarrolló algunas actividades fuera del país, entre medio, fue el director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, no recuerdo bien, entre el año 67 y 72, puedo decir, si lo recuerdo bien. El año 72 asumió el cargo de jefe de estudio en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y el año siguiente, el año 1973, fue director académico de la sede occidente de la Universidad de Chile. Ha recorrido el mundo, Enrique, ha trabajado en múltiples lugares, incluyendo países como Perú, Venezuela, Estados Unidos, Chipre, Ecuador y Panamá. Ha desarrollado actividad de consultoría para UNESCO y para las Naciones Unidas. Así que bienvenidos, Enrique, a esta reunión en la cual vamos a mirar hacia atrás el tiempo. Y mi primera pregunta es que nos cuentes un poco cuando tú terminaste tus estudios, ¿qué te hizo mirar a la geofísica como un nicho interesante en el cual trabajar? Y al mismo tiempo te pregunto, a la pasada, ¿quién era el que dirigía el área de geofísica en la facultad en 1961 cuando tú egresaste? Bueno, Patricio, primero que nada, muchas gracias por esta invitación de los recuerdos. Y mi involucración con la geofísica, o más bien con la sismología, yo creo que viene en los genes sísmicos. Yo nací en Concepción y cuando fue el terremoto del año 39, tenía poco más de un año, quedé sin casa. Y me imagino que eso fue lo que me marcó. Y desde muchacho iba a visitar la estación sismológica que había en Concepción. Y ese fue mi primer contacto para entender qué es lo que es un sismógrafo, qué es lo que eran los sismos, etc. Después, también la curiosidad me llevó que el año 57, a fines, estando a fin de año en mi casa, pasando unos días de vacaciones en Concepción, vi que en el periódico salía la noticia de que había llegado un buque oceanográfico de la Universidad de Columbia que estaba trabajando en las costas chilenas para
como parte de las actividades del Año Geofísico Internacional, que fue 57 y 58, el siglo pasado. Bueno, y estaba conmigo otra persona que trabajó por muchos años en el departamento, que fue Lautaro Ponce, mi amigo y compañero, y fuimos a visitar el barco, que quien presidía la misión, esta expedición, era el doctor Morris Ewing, que era en ese momento una de las personas con mayor prestigio a nivel mundial en geofísica. Después de mostrarnos todo el barco, invitarnos a almorzar, etcétera, nos ofreció que trabajáramos con ellos hasta toda la fase chilena que terminaba en Punta Arenas. Estuvimos trabajando, digamos, en toda la costa, especialmente en Puerto Montt, haciendo sísmicas de refracción, en que nosotros participábamos con estaciones en tierra. Seguimos, y el resto de la expedición era cruzar el estrecho, llegar hasta la Antártica, de ahí navegar hasta pasando por las Malvinas hasta el Cabo Buena Esperanza, en Sudáfrica, donde teóricamente teníamos que desembarcar porque ya llevábamos 2 meses sin abastecimiento, pero no pudimos desembarcar porque Estados Unidos bloqueó por el asunto del apartheid, y siendo el barco americano teníamos prohibido ese contacto. Así que de ahí atravesamos el Atlántico completo hasta llegar primero a Mar del Plata y después entrar a Buenos Aires. Ahí nos desembarcamos. Y bueno, Enrique de Tiní, no sé si lo conociste con sí, su vista. Lo conocí cuando ingresé, el 68, él era el decano. Bueno, y nos puso como condición para pensar en darnos alguna facilidad que teníamos que trabajar en el departamento de geofísica, que todavía era Instituto Sismológico, como ayudantes de investigación, año 58, a principio, en mayo, a fines, mediados de mayo. O sea, ese era el castigo que tú querías. Ese era el castigo. O sea, a mí me obligaban a hacer lo que yo más quería. El China Lombi, que estaba recién nombrado como director, él fue nuestro guía, y tuvimos que trabajar bastante duro. Y el año 60, con el terremoto, prácticamente estuvimos varios meses afuera y de nuevo nos consiguieron permiso en la facultad como para poder dar las pruebas a destiempo, etcétera, etcétera. Y terminamos el año sin problemas. ¿Cuál era la capacidad observacional que tenía el servicio sismológico en esa época? ¿Cuántas estaciones tenía? Bueno, déjame pensar. Empezando por el norte, había una estación en Antofagasta, otra en Copiapó. De ahí nos estábamos a Santiago, con Santa Lucía, todavía Concepción, y ahí no había nada hasta Punta Arenas. O sea, eran menos de 10 estaciones que tenía, era toda la capacidad observacional que tenía Chile. Y con equipos antidiluvianos para el concepto actual. La mayor parte de esas estaciones, a excepción de la estación de Santiago, de Santa Lucía, eran equipos hechos en los talleres del Instituto Sismológico. Perdón, había otra estación en la selva de Panavia. Ya. Esa era la estación intermedia. Oye, esos instrumentos que tú estás mencionando eran estas masas gigantescas de 2000 kilos que estaban instaladas
en el Cerro Santa Lucía? Los mismos. Bueno, la única diferencia es que el primero que se hizo fue el Cerro Santa Lucía y que la masa era un tambor lleno de arena. Ese era igual al que estaba en Concepción, en Antofagasta, etcétera. Pero este Y es el de Santa Lucía. ese es Santa Lucía. Como Y ves, el tambor grande que está casi al centro este, del techo, exacto. Eso era un tambor, las dimensiones no las recuerdo, pero por lo menos 1,20 m de diámetro y un poquito más de alto, 1,5 m quizás, y estaba lleno con arena. ¿Bien? Ahora, adelante tuve que estar el tambor de registro que era de papel ahumado, y ese mecanismo que no se ve muy bien, pero si te fijas al lado derecho, este es el tambor. es el tambor. Ok. Ahí registraba Esa en un papel que se ahumaba con una, no sé con qué lo ahumaban, una vela, con qué lo ahumaban. era un mechero que estaba, Mechero. un mechero de querosén con la mecha larga que Ya. permitía, y se requería bastante pericia para lograr un ahumado parejo. Ahora, el sistema de amplificación era un sistema de palanca en que el brazo más largo era como una estructura, un enrejado hecho de palitos de madera de balsa, muy delgadito para que no pesara, y al final iba una aguja metálica que tenía un contrapeso que regulaba el, el peso o cuánto rayaba sobre el papel ahumado. Ahora, todo eso diseñado y hecho en los talleres del Instituto Sismológico, donde, bueno, se juntaba el hecho de que Federico Greve era un ingeniero preciosista y lo secundaba don Jorge Lederman, que era el mecánico, el técnico mecánico tornero, el hombre orquesta, que era capaz de hacer cualquier cosa en las máquinas del taller. Toda esta estructura, todo lo que se ve en esta fotografía era algo que había sido hecho acá con los mecánicos que había en el Instituto Sismológico. Exacto. Lo que no contaste era una vez que el tambor se iba inscribiendo, ¿no es cierto? Con la aguja que le iba sacando el ahumado, iba dejando un registro sí, en el negro. Después había que fijar eso. ¿Cómo se fijaba? Ok, se sacaba el papel del tambor y había unas bateas en que se ponía una solución de alcohol con de Castilla, se llama. Así, P de Castilla. Exacto. Ahora, el otro punto que quizás es interesante, el mecanismo que movía el tambor también había sido diseñado acá y actuaba con una cuerda por un contrapeso, que bueno, se ve donde estaba la polea, donde estaba la cuerda ahí en la foto, y tenía un regulador de velocidad bastante original, que era, bueno, dudo que alguien conociera los locomóviles, eran las calderas a vapor que se usaban en el campo, que la velocidad, bueno, las locomotoras de vapor tenían el regulador de velocidad eran como dos bolitas que iban girando, entonces al aumentar la velocidad las bolitas subían y cerraban el vapor. En este caso, al aumentar la velocidad de las bolitas por centrífuga, las bolitas subían y iban aplicando un freno, un freno que era de corcho, al mecanismo que regulaba la velocidad del tambor. Y puedo decir que era bastante preciso. El reloj en sí
el mueble externo, que se ve muy bonito, se mandaba a hacer una modelería, pero el mecanismo era todo hecho o sea, un reloj hecho en el taller, y tenía un sistema de contacto, o sea, no tenía minutero, sino que la ruedita que daban, que marcaba una vuelta por minuto, tenía una muestra donde caía una pequeña palanquita que hacía contacto estaba conectada con unas pilas, Ajá. relé, y hacía desplazar la aguja para marcar el minuto, Ah, ya. y tenía otra más larga cada hora. Enrique, quiero llevarte a otro tema. La operación que se hizo en el norte del país, porque hubo una especie de subred sismológica que funcionó basada en Antofagasta. Cuál fue el origen de esa red y cuál fue la participación que tú tuviste en esa red? Bueno, el origen fue el Año Geofísico Internacional, en un convenio que hizo la universidad con la Carnegie Institution of Washington, el Departamento de Magnetismo Terrestre de allá. Se hicieron unos perfiles sísmicos de refracción. Bueno, voy a ir un poco antes. La incógnita era por qué los sismos en el altiplano tenían profundidades mucho mayores que en otros lugares. Entonces se suponía de que era una anomalía de la corteza terrestre. Por lo tanto, se hizo un perfil sísmico entre el Salar de Uyuni en Bolivia y Antofagasta. Y para eso se trajeron un equipo, digamos, sismógrafos portátiles desde Estados Unidos, bueno, que ahora dan risa, pero eran lo más avanzado de ese momento, y se utilizó para las energías sísmicas, o sea, para producir las ondas, las explosiones de Chuquicamata, y se hicieron explosiones con un barco de la Marina en el mar frente a Antofagasta. Entonces, ese fue un perfil de refracción. Ah, perdón, y también se hicieron explosiones en el Salar de Uyuni. ¿Por qué? Porque en el agua es más fácil detonar y no era necesario hacer, digamos, pozos para poderlo hacer. Y bueno, y de ese estudio salieron dos cosas. Una, que mientras se tenían las estaciones para detectar las explosiones, se detectaba una cantidad bastante grande de sismos, o sea que la actividad sísmica era mucho más importante de lo que se suponía. Eh, y, y la otra cosa fue que realmente el espesor de la corteza terrestre en esa zona llegaba hasta 300 y tantos kilómetros. No me acuerdo la cifra exacta. Sí. Entonces, de ahí surgió la idea de instalar una red local de sismología que en su mejor momento tuvo 11 estaciones y con instrumentos que eran, bueno, primero los tambores, como la logística era muy complicada, los tambores de registro duraban una semana, y hay incluso uno para lugares más remotos, que en ese momento era en Ollagüe, era un tambor gigantesco que duraba un mes. ¿Ya? El registro era en papel y con un sistema de tinta. Eh, Ahora, el sistema de amplificación, en este año que fue, eso empezó el año 73, en que los transistores Sí, estaban prácticamente en pañales. sí.
estaban las radios, etcétera, pero utilizar transmisores en otras cosas no era muy común. Y la CANI diseñó unos amplificadores de transistores que la primera conclusión que dieron cuando ya se pudo tener la red en funcionamiento es que en esa zona los sismos dormían de noche. Se tenía un máximo a las 2 de la tarde y cero actividad en la noche. Bajo 2 grados y en el desierto llega hasta menos 10 grados la noche. Ya los transistores dejaban de amplificar. Okay. Y después de 20 y tantos grados se disparaban. Ya tenían... Oye, entonces, sí. la solución fue hacer unas, no sé, unas hieleras, no me acuerdo cómo se llama, ¿anime se llama acá? Perdón, no escuché. El styrofoam, ese, no me acuerdo el nombre que en Chile, Ya. ese aislante térmico que es buen aislante, muy liviano, Sí. es de poliéster. Plumavit. ¿Cómo lo llaman? No me acuerdo cómo se llamaba acá. Plumavit. Plumavit, exacto. ¿Qué es eso y qué imaginación hubo, qué desarrollo hubo ahí? Bueno, eso yo diría que es la madre de todas las innovaciones. Teníamos muy poca gente y un volumen inmenso de datos. No teníamos la facilidad de acceso a computadores, por lo tanto todo se hacía a mano calculando. Y al padre Sá, que es el que está al medio en esto, Germán Sá, que era empleado nuestro, pero trabajaba en el colegio jesuita en Antofagasta, llegó un día con la idea de si nosotros teníamos los tiempos de llegada de las estaciones en un hilo, podíamos llegar a alinear estos tiempos y con ellos, si tú ves, ahí se ven, hay 5 estaciones o 6 creo en esta mesa aquí. En este Ahí están, momento, 1, 2, 3, 4 y 5. ya, si tú ves, son la salida de los hilos y el señor que está a la derecha ahí, está tomando, se unía los 5 hilos y a través de unas poleas iban hasta el panel que está al fondo, que está mostrando con el dedo ahí, en que en el hilo se le hacían unas marquitas deslizantes y cuando moviendo en el espacio la mano del señor de la derecha, se alineaban los puntos en el tablero del fondo, que estaba graduado, Sí. era el lugar del epicentro, visto al revés. ¿Ya? O sea, En el fondo, era un mecanismo para fijar el epicentro, para determinar el epicentro. Exacto. Que era mecánico. Absolutamente mecánico. O sea, debajo de esto habían poleas que llevaban el hilo hasta... tú ves en el lado derecho arriba del tablero, se ven unas poleitas. Ahí. Cosas redondas. Esas son las poleas que, por donde pasaban los hilos para mantenerse tirante con unos contrapesos. Ajá. Oye, en la parte trasera. Enrique, ¿quiénes son los otros personajes que están aquí en la foto? ¿Los recuerdas? Fue una reunión que se hizo de sismología local en Antofagasta y el de la derecha es el director del Instituto Sismológico de Sonda en San Juan y Mendoza, en Argentina. Ajá. El del medio es el padre Germán Sá, jesuita. Le sigue Selwyn Sachs, de la Carnegie Institution of Washington. El
padre que está, es el otro jesuita del Observatorio San Calixto en Bolivia, Ajá. y al fondo ¿No es está, Cabré? ¿Cabré? no, ese era el director, no me acuerdo el nombre ahora, era el director del Sí, Instituto. yo creo que se llamaba, el apellido era Cabré, el padre Cabré. Ah, Cabré era Claro, el, perdón, se me olvidó mencionarlo. Ramón Cabré es el que eh, está inclinado hacia adelante, claro, de Bolivia. sí. Y el que sigue es el director del Instituto Sismológico Characato de Arequipa, en Perú. Esta fue una reunión para tratar de integrar redes, porque lo que se había hecho en Antofagasta se estaba tratando de replicar en Bolivia, y en Perú y en Argentina. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu aporte a este recuerdo, a esta reconstrucción histórica. Y entonces cuando vemos ahora el grupo de estudiantes entusiasmados, fascinados con el proyecto satelital, cuando vemos estudiantes haciendo autos eléctricos o autos a energía solar, uno ve que esos ejemplos actuales se repitieron en el pasado. Se repitieron porque había mística, porque había ideas, porque había liderazgo, porque había impulso. De modo tal que es un continuo, este pasado innovador continúa actualmente de otra forma, con otra orientación probablemente, pero la mística sigue existiendo y sigue produciéndose estos desarrollos maravillosos que uno encuentra con un cuerpo de estudiantes muy brillante que tenemos en la facultad y que siempre ha habido. Y eso ha caracterizado nuestra facultad. Así que gracias, Enrique, por tu aporte a esta discusión, y a ustedes que han seguido esta transmisión. Nos vemos en una próxima oportunidad para tener otro entrevistado tan interesante como el que hemos tenido hoy. Hasta pronto. Gracias.